Relatos Paranormales Oficial. La historia que voy a contarles me ocurrió como hace 20 años, cuando apenas había acabado la carrera de teología para ser sacerdote. Me encontraba trabajando como auxiliar de una parroquia en una comunidad de Xochimilco, en la Ciudad de México, que en realidad está más cerca del estado de Morelos. El padre encargado de la parroquia se llamaba Jorge y tenía como 70 años y estaba enfermo de varias cosas. Prácticamente yo estaba ahí, esperando a que nuestro Señor decidiera llevarse al padre Jorge, quien estaba muy consciente de eso, por lo que siempre me trataba como su aprendiz, pues quería que yo manejara todo lo que se hacía en la iglesia, para que lo hiciera de la misma forma como él lo había hecho durante tantos años. Una tarde como cualquier otra, vino a buscarnos a la parroquia una de las vecinas del pueblo. Nos dijo que tenía una emergencia con su hijo, el cual estaba bastante enfermo, y que al parecer quería una confesión de emergencia, pues ya estaba próximo a morir. Rápidamente tomamos las cosas y artículos para llevar a cabo la confesión. Tomé las llaves del auto del padre Jorge y salimos todos juntos hacia la casa de la vecina, a unos 15 minutos de la parroquia. Al llegar a la casa ya se había oscurecido. Cuando nos invitó a pasar, sentimos de inmediato una vibra bastante pesada. Se respiraba un aroma como de suciedad, sudor y vómito. En fin, un aroma raro y perturbador. Al entrar poco a poco a la humilde vivienda, la señora nos dijo que su hijo tenía bastantes días enfermo de alguna cosa médica que ella no supo explicar, pero que al final la muerte de su hijo parecía ser inminente. Primero había notado en él un cambio radical de comportamiento, agresivo y paranoico. Había dejado de comer y empezó a bajar de peso. Lo llevaron 2 veces al médico, pero no siguieron las recomendaciones como fueron sugeridas, además de que solo habían ido a un consultorio con un médico particular y no a un hospital con especialistas. Y al ver que su hijo no mejoraba, decidieron dejarlo así, a ver si se curaba por sí solo. El hijo empezó a hacerse daño, se rasguñaba la piel, se jalaba el cabello, incluso se rompió varios dedos y dejó de hablar. Solo pronunciaba palabras extrañas que nadie entendía, por lo que decidieron dejarlo en cama y amarrarlo de pies y manos para evitar que se hiciera daño. Prácticamente la familia estaba esperando que muriera, pues dejaron de sentir interés por curar al hijo enfermo. Al entrar a la habitación, observamos que se encontraba un hombre acostado y amarrado sobre su cama. En cuanto al padre Jorge y yo entramos, abrimos la Biblia para proceder con la confesión. El hombre despertó como si algo lo hubiera asustado. Se sentó sobre sus almohadas y nos miró fijamente sin decir una sola palabra. Sus ojos parecían estar en trance, pues no reflejaban ninguna expresión. Eran de color negro y la verdad sí transmitía un poco de temor. Cuando nos acercamos a él, finalmente sonrió, dejando ver una dentadura sucia, desgastada y sin varios de sus dientes. Nos preguntó qué hacíamos ahí, y le respondimos que queríamos ayudarlo a prepararse para ir al lado de nuestro Señor. En ese instante el hombre comenzó a reír muy fuerte y sin parar. La madre del sujeto estaba muy sorprendida. Dijo que él ya tenía varios días sin decir una sola palabra, sin probar alimento y sin poder sentarse por sí solo. Estaba muy asombrada por lo que estaba sucediendo, y nosotros también, pues el hombre no parecía estar enfermo. Cuando dejó de reírse y burlarse de nosotros, el padre Jorge cambió su actitud. De su ropa sacó una imagen de la Virgen de Guadalupe, otra de la Sagrada Cruz, y las mostró al hombre, el cual rechazaba con la mirada como si algo le molestara, mientras gritaba que le quitáramos esas malditas imágenes de enfrente. La madre lloraba de dolor al ver de esa forma a su hijo
y le imploraba que no insultara a la Virgen y a la Santa Cruz. El sujeto volteó a ver a su madre y le dijo que era una mujer ridícula y una vergüenza para él. Siempre había sido una persona sin carácter desde que era niña. Incluso relató que cuando su madre era niña, había sido violentada por diferentes niños de la escuela, los cuales siempre abusaron de su poco carácter para ofenderla, golpearla, robarle sus cosas, y conforme fue creciendo, eso jamás cambió, ya que en la adolescencia, un par de niños rebeldes abusaron de ella sexualmente. La madre lloraba al escuchar aquellas palabras, pero en realidad estaba más confundida y sorprendida, pues ella mencionó que jamás le contó eso a nadie, incluyendo a sus padres, y que era imposible que su hijo supiera eso. El hombre se empezó a reír de una forma muy intimidante y tenebrosa, para finalmente decirle que él sabía todo sobre todas las personas, pues tenía poderes que no eran de este mundo. Al escuchar lo que estaba pasando, el padre Jorge tomó su Biblia y las imágenes y nos pidió que saliéramos. No estábamos ayudando en nada a su hijo, y lo que sucedía en esa habitación no era una cuestión fácil de entender. Mientras nos disponíamos a retirarnos de la habitación, la puerta se cerró drásticamente. Intentamos abrir sin poder hacerlo. Por más que golpeamos la chapa, no se movía hacia ningún lado. De pronto, escuchamos la voz de un niño pequeño, el cual provenía del hombre amarrado en la cama. De primer momento, no entendimos lo que estaba diciendo, pero al poner atención, se pudo escuchar claramente lo que decía. «Déjame en paz, padre, por favor, ya no me hagas eso». Al terminar de mencionar esa frase, el hombre se reía abierta y escandalosamente. Lo increíble de esta situación era que parecían ser dos personas a la vez, ya que mientras pronunciaba la frase, lo hacía con voz de niño, y cuando se reía, lo hacía con la voz grave, con la cual nos estaba hablando. Admito que para ese momento yo estaba temblando de miedo. Era evidente que lo que estaba ocurriendo no pertenecía a este mundo. De un segundo a otro, el hombre extraño paró de reír y con un descaro y prepotencia dijo que era imposible que un padre con tantos pecados en su historia pudiera ayudarlo o detenerlo. En ese momento, el padre Jorge cayó desmayado al piso. Rápidamente intenté ayudarlo a levantar, pero fue imposible. Él era una persona mucho más alta y pesada que yo. Repentinamente ese hombre se dirigió a mí con la misma voz tenebrosa que había usado antes. Me cuestionó si estaba seguro de dedicarme el resto de mi vida a ser sacerdote. Tendría que rechazar los placeres de la vida a cambio de una profesión vacía y sin ningún tipo de reconocimiento. Como yo decidí ignorar al hombre, se quedó viéndome fijamente mientras intentaba poner de pie al padre Jorge. Después de unos minutos, empezó a reír descaradamente. En ese instante la puerta se abrió finalmente y los tres pudimos salir de ahí. Ya fuera de la habitación, la madre del sujeto lloraba sin parar. Ella juraba que su hijo no era así y que esa actitud era muy extraña, pues antes de ir a buscarnos estaba totalmente ausente, al punto que pensaron que ya se iba a morir. Como pude, logré dejar al padre Jorge sobre una silla y le pedí a la señora que me contara todo lo que había pasado antes de que su hijo enfermara. Era evidente que lo que acababa de pasar no era normal. Sin embargo, era mucha la presión a la que estaba sometida que no supo qué decir. Le pedí que me trajera alcohol para despertar al padre y con su experiencia buscar una solución a lo que estaba pasando. Una vez que el padre despertó, me pidió que saliéramos de ese lugar, pues no podíamos hacer nada para ayudarlos. La señora nos imploró que la ayudáramos, pero el padre salió casi corriendo del lugar. Durante todo el trayecto, el padre y yo nos fuimos a la parroquia con un silencio total. Nadie quería hablar de lo que había pasado. Al llegar a la iglesia, bajamos del auto con
con nuestras pertenencias y nos dispusimos a entrar a las habitaciones. Me atreví a preguntarle qué significaba esa voz de niño y lo que el presunto enfermo había dicho. El padre se quedó parado sin decir una sola palabra. Luego dijo que eso había pasado hace muchos años y no quería revivir viejos recuerdos, además de que ya había pagado por ese error. Posteriormente entró a su habitación y cerró la puerta por dentro. Yo me fui a mi habitación a hacer mis oraciones nocturnas y a pensar en lo que había pasado. Después de unos minutos me quedé dormido. Al día siguiente desperté como todas las mañanas. Me dispuse a preparar el desayuno para los dos, pero noté que el carro del padre no estaba. Fui a buscarlo a su cuarto y tampoco lo encontré. Había dejado una nota escrita a mano, en la cual me decía que había tenido que salir temprano a buscar al obispo para platicar sobre unos temas pendientes y que mañana en la tarde regresaría. Después de leer el mensaje, me dispuse a hacer algunas cosas pendientes dentro de la parroquia y por la tarde, después de mis alimentos, busqué entre nuestros libros qué hacer en caso de situaciones como la ocurrida el día anterior. No quería pensar que esto pudiera ser un caso de posesión o exorcismo, pues este tema dentro de la iglesia era prohibido y honestamente no sabría qué hacer en caso de que eso pasara. Así llegó la noche y me dispuse a dormir otra vez. Al día siguiente, a mediodía, me encontraba en la parroquia haciendo algunas tareas administrativas, cuando alguien llamó a la puerta principal. La secretaria llegó a la oficina diciendo que una señora requería con urgencia hablar con el padre Jorge, pero al decirle que aún no llegaba, pidió hablar conmigo. Me imaginé que podría tratarse de la misma señora que días antes vino a solicitarnos, así que le pedí que la dejara pasar. Admito que tenía un poco de curiosidad por saber qué había pasado con su hijo después de aquella visita. Al entrar a la habitación, la mujer tenía un aspecto totalmente diferente. Se veía más pálida y en la cara se podían dibujar marcas de rasguños y moretones. Le pregunté qué había pasado con su hijo y al instante comenzó a llorar. Me dijo que después de que nos fuimos, ella trató de hablar con él, pero esta vez estaba totalmente agresivo. Solo decía maldiciones, groserías, insultos a su madre, a la iglesia y a Dios. Trató de hablar y hacer entender a su hijo, pero era evidente que él estaba totalmente irreconocible. Incluso trató de darle de comer, pensando que podría ayudar con su recuperación, pero de un golpe la aventó hasta el otro extremo de la habitación, y no tuvo más opción que sujetar con cadenas a la base de la cama las extremidades de su hijo para que ya no la golpeara. La señora volvió a solicitar nuestra ayuda. Le dije que no podría asistir, pues el padre Jorge no estaba en la parroquia y yo era el responsable en su ausencia, pero me suplicó de tal forma que no pude negarme. Preparé mis objetos sagrados y me dispuse a acudir al llamado de la señora. Al llegar al domicilio, la sensación era peor que la vez anterior. Se respiraba un ambiente podrido y frío. Una sensación de temor se apoderó de mis movimientos desde el momento que crucé esa puerta. Al entrar a la habitación, el hijo de la señora era totalmente diferente. Ahora tenía marcas y llagas en la cara. Sus ojos eran de color negro y muy grandes. Se veía hinchado de la piel y se veían moretones y golpes en su rostro. Al verme llegar, el sujeto me sonrió y me ordenó que me sentara a su lado, a lo cual me negué. Le dije que me quedaría frente a él y que no tenía interés en escucharlo. Solamente le daría la comunión y leería la palabra de nuestro Señor. Como si una fuerza maligna se apoderara de mí, sentí un jalón el cual me orilló hasta su cama y me obligó a sentarme junto a él sin poder moverme. Ya estando a su lado, comencé a pronunciar diferentes oraciones y plegarias para pedir por su alma y eterno descanso. Noté que el hombre comenzó a moverse de forma rara, como si le molestara lo que estaba pidiendo. Por tal motivo,
Comencé a hacerlo con más fuerza y mucha fe. De pronto, una fuerza extraña me expulsó de la cama hacia el piso y pude sentir que había recuperado el movimiento. Me puse de pie y levanté mis artículos sagrados. Preparé la cruz y abrí mi Biblia pidiendo el descanso y liberación del alma de aquel hombre. El ambiente se puso más denso. Se sentía mucho frío en la habitación. El sujeto solo se reía de mí, mientras la madre lloraba en un rincón rogando que por favor le devolvieran a su hijo. En un momento inesperado, ese extraño ente me preguntó si sabía realmente lo que hacía o solo estaba repitiendo frases a lo tonto. Y debo admitir que en ese momento no sabía lo que hacía. Solo estaba leyendo frases de la Biblia y todas las oraciones y plegarias que me sabía. De la nada, la puerta de la habitación se abrió y de ella entró el padre Jorge, que con su mirada bastó para indicarme que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Se acercó a mí y me dio un libro pequeño color blanco, el cual se veía muy viejo, pues sus hojas ya se habían pintado de amarillo. Este libro tenía marcado las oraciones específicas que se tenían que leer. Me dijo que él no podía hacerlo, porque en su corazón había existido maldad en el pasado y tenía recuerdos que no lo dejaban en paz. Por lo tanto, no podía hacer las oraciones de ese libro. Yo, sin entender mucho lo que estaba escuchando, me apresuré a leer con toda la fe posible. El hombre, que por mucho tiempo tuvo una sonrisa burlona en su cara, ahora se retorcía en su cama y gritaba de dolor, lo cual significaba que las oraciones estaban dando efecto. Finalmente ese hombre extraño gritó tan fuerte que expulsó una fuerza extraña, con la cual el padre Jorge salió expulsado, cayendo aparatosamente sobre un ropero. Traté de ayudarlo, pero él me pidió que continuara con las oraciones y que no me detuviera. Después de unos minutos, perdió el conocimiento. Las puertas y ventanas se azotaban, los cristales se rompían y la voz de ese hombre se escuchaba por todo el pueblo. El ambiente de la habitación era aterrador. Aún así continué con la lectura, y por más miedo que yo sentía, no podía olvidar lo que el padre me había encomendado. Finalmente el hombre paró de gritar. El ambiente frío y podrido de la habitación se fue esfumando poco a poco. El hombre cerró los ojos y al parecer se había quedado dormido. En el libro decía que tenía que dibujar una cruz con agua bendita sobre el cuerpo del hombre, por lo que me apresuré a hacerlo. Sin embargo, al derramar el líquido bendito sobre el hombre, sus ojos y boca se abrieron repentinamente, exhalando lo que fue su último aliento. Finalmente cerró los ojos y el hombre se murió en ese instante. Su aspecto volvió a ser el mismo de antes. Su piel era rosada y las llagas habían desaparecido. En su mirada podíamos notar que finalmente estaba descansando en paz. Le pedí a la señora que hablara a una ambulancia para el padre Jorge, quien se veía que estaba muy lastimado. Traté de ponerlo de pie, pero me fue imposible, ya que había mucha sangre en el piso y él tenía el cráneo totalmente herido. Unos minutos después recuperó la conciencia, pero me dijo que era demasiado tarde, que él también tenía que partir. Su tiempo ya había acabado. Me pidió una confesión de emergencia, pues no quería llegar al lado del Señor con los remordimientos que tenía en su conciencia. Tomé su mano y le pedí que confesara sus pecados. Lo que me dijo me dejó impresionado y admito que no me sentí nada cómodo después de escuchar el daño que causó en su juventud a diferentes personas. Pedí perdón y compasión por su alma y por las víctimas de sus malas decisiones. Después de unos segundos, el padre agradeció por interceder por él ante Dios. Me besó la mano y cerró los ojos para ya no volver a abrirlos nunca más. El padre Jorge murió en mis manos. Hace más de 20 años que sucedió esta historia y hasta la fecha tengo pesadillas con lo que vivimos.
Yo sigo trabajando en la misma parroquia y la señora dejó de venir a la iglesia. Hace unos años me enteré que también murió por alguna enfermedad avanzada de su edad. No sé exactamente qué fue lo que pasó aquella tarde. Lo que sí sé es que ese día 2 almas se liberaron y 2 personas se fueron de esta vida. Gracias por escuchar mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Actuc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo otras historias más. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Le relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.